Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor, gloria a Jesús. Amados hermanos, sean todos bienvenidos en este hermoso momento, los que están conectándose ya en las redes sociales. Es un privilegio, hermanos, poder llegar hasta sus hogares, poder llevar este mensaje de la palabra del Señor. Hermanos, que pues tanto lo necesitamos, el alimento espiritual, así es que sean todos bienvenidos en esta hermosa tarde y vamos a dar inicio a la palabra del Señor. Un saludo muy especial para todos los que están conectándose en este momento, para la iglesia local también, así es que sean todos bienvenidos a este hermoso momento a través de las redes sociales. Vamos entonces a abrir la palabra del Señor en el libro o la carta a los Efesios capítulo 2, Pablo a los Efesios capítulo 2. Gloria sea al Señor. Vamos a dar un tiempecito para aquellos hermanos que tienen la buena costumbre de buscar la palabra del Señor. Efesios capítulo 2, y dice la palabra del Señor de la manera siguiente, en el versículo 1 en adelante: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Gloria a Dios. Oramos, Padre, que estás en el reino de los cielos. Te damos gracias, Dios eterno. En este hermoso momento, Señor, queremos meditar a través de esta hermosa y bella palabra, Dios eterno, que tú nos has permitido hoy, Señor, poder llevar a cabo, Dios amado. Rogamos en el nombre poderoso de Jesús que tú bendigas, Señor, a todos los oyentes, Señor, todos aquellos que están conectados, Dios eterno, a través de las redes sociales, que tú lleves, Señor, ese mensaje glorioso, esa necesidad, Padre, que hay en cada vida, Señor, necesidad de salvación, Padre, que hay, Dios eterno. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Amados hermanos, en esta hermosa tarde quisiera hablar, hermano, de un tema muy conocido y muy desconocido, ya que todos los seres humanos ignoramos, sabiendo la verdad, ignoramos que el pecado nos ha marcado desde el primer hombre que pecó, desde Adán que pecó con Eva, hermanos. Nosotros los seres humanos quedamos, dice la Biblia, destituidos de la gloria de Dios o de la presencia de Dios. Por eso, hermano, hoy quisiéramos hablar del estado de los hombres o del estado de los seres humanos ante los ojos de Dios. Creemos perfectamente, hermanos, que la Biblia dice que todos los seres humanos estamos o nacemos, cuando nosotros venimos a esta tierra, venimos muertos en delitos y pecado. ¿Por qué la Biblia dice que somos muertos? Porque en realidad hay diferentes vidas, ¿verdad? Está la vida animal, la vida vegetable o vegetariana, la vida vegetable. Está la vida, hermanos, social. Está la vida, hermanos, mental. O sea, hermanos, hay 3 o 4 diferentes formas de ver la vida. Pero está la vida humana también, la vida humana de todos los seres humanos. Pero también hay una vida en la cual todos
absolutamente todos los seres humanos, cuando nacemos de nuestra madre, todos estamos muertos espiritualmente, porque hay una vida espiritual. Cuando Adán pecó, desobedeciendo a Dios, él murió espiritualmente. Él murió espiritualmente, y todos los seres humanos heredamos esa muerte espiritual. No hay un ser humano en esta tierra que nazca ya salvo. Todos los seres humanos nacemos muertos en delitos y pecado. No hay un ser humano que venga ya salvo de nacimiento, sino que todos, absolutamente todos, aunque sean hijos de pastores, hijos de servidores, que nacen muertos en espiritual, muertos espiritualmente. Entonces, a ese estado de los seres humanos, de la humanidad, le llaman la depravación total, porque todos, hermanos, todos, absolutamente todos, estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay un ser humano que, vuelvo y le digo, que salga o que ya nazca salvo. Todos los seres humanos tenemos que nacer de nuevo para poder encontrar la salvación. Así es, así dice la Biblia. Todos los seres humanos debemos de nacer de nuevo para volver a retomar, para que poder tomar esa vida espiritual que Adán nos vendió, o Adán pecó. Pero dice la Biblia que para eso vino Cristo, para deshacer las obras de Satanás y darnos vida, dice la Biblia, y vida en abundancia. Y tenemos seguridad de lo que estamos hablando. No estamos hablando, hermano, de algo que no es bíblico o que no está escrito en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que todos los seres humanos, como lo hemos leído, estamos muertos en delitos y pecados. No hay un ser humano que pueda decir yo soy salvo. No hay un ser humano que pueda decir yo decido por Dios. No hay un ser humano que pueda decir si yo quiero acepto a Dios. No hay, porque la Biblia dice que todos nosotros estábamos lejos de Dios. No hay nadie quien pueda buscar a Dios. No hay ni siquiera uno, si no es por la intervención del poder de Dios, por la intervención del Espíritu Santo, que Dios en su amor y su misericordia, hermanos, a través de la palabra, nosotros, hermanos, Dios produce algo que se llama fe en nuestros corazones, y esa fe, hermano, nos lleva a reconocer el estado muerto que nosotros tenemos en nuestra vida. Y la Biblia lo dice en San Juan capítulo 3. Llegó un hombre, dice la Biblia, llamado Nicodemo, a visitar a Jesús. Un hombre llamado Nicodemo a visitar a Jesús de noche. Un hombre intérprete de la ley. Un hombre que conocía, hermanos, la ley. Conocía, hermanos, todo lo que era el Antiguo Testamento. Él interpretaba la ley de Dios. Y no sabía, hermanos, que era necesario, que tenía que nacer de nuevo. Y ese fue uno de los tropiezos del pueblo de Israel, porque ellos pensaron, hermanos, que por ser el pueblo elegido de Dios, ellos podían hacer lo que querían. Como muchos dicen, si yo soy elegido por Dios, entonces yo puedo pecar, porque muchos dicen salvo, una vez salvo y ya estuvo. Pero dice la Biblia, dice Juan, que el que ha nacido de nuevo, el que ha nacido del agua y del Espíritu, el que ha dado su vida a Dios, dice la Biblia, ese no practica el pecado, ese no busca el pecado. Aunque el pecado, hermano, nos rodea, la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente viendo a quien devora. El pecado anda alrededor nuestro,
y aún así, hermano, nosotros mismos traemos un instrumento que se llama carne, que también, hermano, está lisiada del pecado, y esa es la que más le gusta, el pecado. Así dice la Biblia en el libro de Gálatas capítulo 5, que tenemos un gran problema con nuestra carne, porque nosotros hacemos los deseos de nuestra carne, y los deseos de la carne dice que son contrarios al deseo del Espíritu. Y por eso es, hermano, que nosotros como cristianos, aquellos que hemos aceptado a Jesús, tenemos que tener, ¿verdad?, mucha decisión y mucho cuidado cuando andamos en los caminos de Dios. Para corroborar, hermanos, que lo que le mencionaba en el capítulo 3 de San Juan, llega Nicodemo a Jesús y le pregunta, le dice Jesús, a Nicodemo, todas las cosas que tú haces, solo lo estoy parafraseando para no entrar en toda la lectura, todo lo que tú haces, si no está Dios contigo, no puedes hacer nada. Y eso es cierto. La Biblia dice que sin Jesucristo nada podemos hacer. Así dice la palabra en San Juan capítulo 15 versículo 5, no podemos hacer nada sin Jesús. Y Jesús dice que le dice en el versículo 3, le responde Jesús y le dice, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo se efectúa esto? Para eso vino Cristo. Y como le dije, por eso es necesario predicar el evangelio, por eso es necesario oír la palabra de Dios, porque dice la Biblia que la palabra de Dios produce fe. La fe, dice la Biblia, viene por el oír la palabra de Dios. Así dice la Biblia, la fe es producto de escuchar la palabra de Dios. Y por eso es, hermano, que es triste, como vuelvo y digo, es triste, hermanos, que hoy volvemos una vez más allá no congregarnos con la iglesia en los locales, y es una tristeza porque la fe se mantiene ahí, pero la fe, hermanos, si solamente uno está solo oyendo la palabra, no se vuelve un oidor y no un hacedor de ella. Y así dice la palabra en Santiago, que nosotros no debemos de ser solo oidores de la palabra, sino que debemos de ser hacedores de la palabra, para que la palabra viva y permanezca en nosotros. Por eso todos aquellos que están allá escuchándonos allá en la internet, hermano, no se acomode, no solamente empiece a ver el teléfono y póngalo por ahí, agarre la Biblia y llénese de la palabra, porque nosotros no predicamos mentira, predicamos la palabra de Dios. Y dice la Biblia que la palabra de Dios es espíritu, y la palabra de Dios es verdad, y la palabra de Dios es vida, dice la Biblia. Nicodemo, hermano, Nicodemo, un hombre conocedor de la palabra, le pregunta Nicodemo, ¿y esto cómo se va a efectuar? ¿Cómo se realiza esto? ¿Puede acaso un hombre viejo ya volver a entrar en el vientre de su mamá? ¿Cómo esto puede suceder? Pero ese es el problema que nosotros ignoramos, hermano, que nosotros vivimos, tenemos en esta tierra que, digamos, desde la niñez, hermano, está muerto. El pecado se va desarrollando cada día. Cuando el niño nace, hermano, el niño ya nace muerto espiritualmente, nace muerto, completamente muerto. Aunque hagan los papás lo que quieran hacer, no pueden heredar. Ninguno de nosotros puede heredar la salvación si no pasamos por el lavamiento de la sangre del Cordero de Dios, porque esa sangre preciosa es la única que nos limpia de todo pecado. Dice la Biblia, le contesta a Jesucristo en el capítulo 5, y le dijo: Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de la palabra y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Ahora,
Lo confirma la palabra en el versículo 6 que dice: lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así de que cada uno de nosotros que hemos recibido el perdón de nuestros pecados y que luchamos trabajando, caminando, queriendo hacer todo lo posible para agradar a Dios, tenemos una lucha, tenemos que luchar y pelear esa batalla. Así es que es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué dice la Biblia? Porque hay que nacer de nuevo. Si yo tengo vida, dicen muchos, yo tengo vida y tengo fuerza, yo busco a Dios, yo voy a la iglesia, yo me sé todos los credos, yo me sé el Padre Nuestro, la Biblia completa te puede saber, el diablo se la sabe y los demonios, pero ellos no son salvos porque solo el que salva se llama Jesucristo de Nazaret. Es el único que puede salvar, es el único que te puede dar vida, es el único. ¿Por qué? Lo vamos a corroborar en Romanos capítulo 3. Lo vamos a corroborar en Romanos capítulo 3. Como dije antes, los judíos se creían o pensaban que ellos eran el pueblo de Dios y que podían hacer lo que quisieran y que de todos modos Dios ya los había elegido y que ellos eran salvos. Por eso dice la Biblia: a los suyos vino, dice el primer capítulo de San Juan, pero los suyos no le reconocieron, ellos no le oyeron. Jesucristo vino a los judíos a predicarle la palabra para que se cumpliera la palabra y ellos no le oyeron, desecharon. Pero dice la Biblia: a los suyos vino, los suyos no le oyeron. Pero a los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio la bendición de ser llamados hijos de Dios. Así dice la Biblia: a los que creen en Él y confiesan su nombre, les da la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Somos adoptados, dice la Biblia, por medio de Jesucristo. ¿Por qué le leí primero que hay que nacer de nuevo? Porque es necesario nacer de nuevo, porque todos estábamos muertos en delitos y pecados. Romanos capítulo 3, solo voy a leer, bueno, también usted en su casa, para que diga que no le estoy mintiendo, del versículo 9, unos versículos para adelante, más, dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos, no dice uno, no dice un grupo, que todos, dice, están bajo pecado. No hay ni siquiera un ser humano que nazca en esta tierra y que no está bajo de pecado. El único que justifica los pecados del hombre se llama Jesucristo. Ahora dice el versículo 10, para que usted confirme con su Biblia, por eso agarre su Biblia para que nadie lo engañe. Como está escrito, dice: no hay justo, ni siquiera uno. No hay justo, ni siquiera uno. ¿Qué dice el versículo 11? No hay quien entienda. Y tampoco no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Todos buscan religión, todos tienen religión, el mundo entero tiene religión, y aún muchos en las iglesias que dicen, entre comillas, cristianas, pero no buscan a Dios. Muchos dice la Biblia que muchos buscan para su vida, para su deleite, para su estómago, para su vianda. Andan engañando gente. Pero la Biblia dice clarito que no hay ni siquiera uno, no hay ni siquiera un justo. En otras palabras, todos estábamos bajo pecado, nacimos muertos en delitos y pecados, y todos, dice la Biblia, el 12, todos se desviaron,
todos se desviaron. No hay nadie que busque a Dios. Todos andan buscando su propia vida, hacer su propia voluntad. No hay quien diga, yo voy a hacer o voy a buscar a Dios. Dice, a una se hicieron inútiles, que significa incrédulos, necesita depravados, significa desobedientes. Tiene mucho significado la inutilidad, y no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Eso dice la Biblia. Dice que si yo le digo, y a la gente a las personas no le gusta que le digan, usted está muerto en delito de pecado, usted necesita a Cristo. ¿Qué? Yo no necesito. Sí. ¿Por qué razón? Porque hay muchísimas religiones que nos engañan. Hay unos que enseñan que el hombre está medio muerto, así, medio muerto. No está muerto por completo, está medio muerto, medio vivo, solo anda por ahí medio, ¿verdad? Como zombie. Pero cuando oye la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, lo despierta y él decide si va a aceptar a Dios o no. Mentira. Es una mentira esa. Nosotros no decidimos. Es Dios quien produce la fe. Es Dios quien da vida. Es Dios que por gracia te está llamando. Es Dios que por gracia te da la oportunidad. Es Dios que te toca el corazón. Pero si tú enllavas el corazón, Dios no te va a hacer la fuerza. Acéptame, acéptame, acéptame. No, Dios te llama. La puerta de Dios está abierta. El llamado de Jesucristo, la salvación sigue abierta. Dios te sigue llamando, Dios te sigue tocando el corazón, Dios te sigue hablando, porque dice la Biblia que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos los hombres, dice, todos los humanos vengamos al arrepentimiento. Pero por la dureza del corazón del hombre, por la dureza del corazón del hombre, de los seres humanos, es que ellos mismos se pierden. Dice, yo no necesito, yo estoy bien muerto está. Es cierto, está muerto. Si solo Cristo da vida, la Biblia dice que por un hombre entró el pecado, pero por otro hombre, dice, entró la salvación, y ese hombre se llama Jesús. Pero la Biblia dice que no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino todo el que hace la voluntad de Dios. La salvación es gratis. La salvación no es si decide o no decide, Dios te lo ofrece, Dios te ofrece la salvación, y eres tú que le vas a pedir al Señor que deslaquee tu corazón, que le quites esa llave, que le quites ese engaño, esa dureza. La religión no te salva, la religión te engaña. Cristo es el único Salvador. Dice la Biblia que no hay otro, no hay ninguno, no hay nadie entre medio de Dios y los hombres. Jesucristo es el único. Ahora, ¿por qué digo? ¿O por qué la Biblia dice? Número uno, muerto. No puede buscar a Dios. Dios produce la fe cuando usted cree en la palabra de Dios. Cuando le abre el corazón, Dios produce la fe. Entonces viene, no solamente de creer, yo creo en Dios, sí, es cierto. Dice la Biblia que hasta los demonios creen en Dios. Así dice la Biblia. Pero el acto de creer y hacer, porque la Biblia dice que Dios da el querer como el hacer. Pero le dije, Dios no le dobla la mano, acéptame. Si Él le va a hablar y le va a hablar y le va a hablar a través de la palabra por bien. Pero si dice, no, yo no quiero, al rato va a andar en silla de rueda, entonces sí quiero de Dios porque ya no puedo caminar, ya no me puedo mover. Pero ¿para qué esperar a eso, pues? ¿Para qué va a esperar? Si usted cree en Dios, ábrale el corazón. Dígale, Dios, entra a mi corazón. Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 10,
Romanos capítulo 10, usted que está en su casa, quiero corroborarle la verdad de la palabra para que no diga, eso no me lo dijeron a mí, Señor, cuando esté en la presencia de Dios, y diga, eso no me lo dijeron a mí. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 10, versículo 8. Mas que dice, cerca de ti está la palabra. Romanos 10, 8. En tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos, dice Pablo. Ahora dice el 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice la Biblia, seré salvo. Ese es el primer paso. La palabra está cerca de nosotros, Dios, la Biblia, pero la palabra Jesús está cerca de ti, está en tu boca. Tú le llamas, tú le dices, Señor Jesús, ayúdame, pero nunca le has abierto tu corazón. Nunca le has dicho, Señor, perdona mis pecados. Y esa palabra, Señor, perdona mis pecados, esa es la palabra que Dios espera de tu boca, porque la palabra de Dios está en tu boca. Está en tú crees en Dios, en tu corazón. Pero dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esa es la clave. Está el creer. Número uno, el creer en Dios. Que Dios, Jesucristo murió en la cruz del Calvario, resucitó de los muertos. El acto más precioso, más grande en la vida del ser humano. Jesucristo es el único que resucitó. Y dice la Biblia que todos aquellos que creen en Jesús, primeramente que creen en Jesús en su corazón y le confiesan con su boca, esos, dice la Biblia, son salvos. ¿Por qué? Porque el acto es de hacer, confesar. Reconozco que soy un pecador, reconozco que soy una pecadora, reconozco que estoy muerto en delitos y pecados, reconozco que estoy muerto espiritualmente. Entonces la palabra, cuando se confiesa a Jesús, es: Señor Jesús, perdona mis pecados y te recibo como mi Salvador personal. Límpiame con tu sangre preciosa. Y dice la Biblia que Jesús en ese momento le lava todos sus pecados, le cambia la mente, le cambia el corazón, y toda esa basura de pecado, dice la Biblia, el Señor la avienta a lo más profundo de la mar y ya no se vuelve a acordar de eso. No se vuelve a acordar. Hay muchas personas, hermanos, que después de que aceptan a Jesús dicen: ¿será que Jesús me ha perdonado? ¿Será que todos mis pecados, es que yo era muy malo, yo era muy mala, yo hacía esto? Sí, el Señor te perdona, el Señor no miente. Cuando Jesús dice yo te perdono, Él te ha perdonado, Él te da fuerza, Él te sostiene, Él te ayuda, Él te mantiene. Él no va a dejar que tú caigas, pero si le buscas con diligencia. Así dice la carta a los Hebreos capítulo 2. Vamos, usted que está en su casa, vaya a Hebreos capítulo 2. Se lo voy a confirmar que la depravación total Cristo la deshizo. Solamente que tiene que usted confesarle y pedirle socorro, pedirle ayuda a Él. Porque la palabra de Dios es firme, la palabra de Dios es poder, la palabra de Dios nadie la puede sostener. La palabra de Dios, dice la Biblia, es martillo que quebranta la piedra. Pero hay una condición cuando nosotros ya aceptamos a Jesús. Cuando le abrimos el corazón, cuando le hemos dicho: Señor, perdona todos mis pecados, estés limpio, limpia de sus pecados, todos sus antiguos pecados son justificados. Pero ahí viene la obra de lo que le llama la Biblia la santidad progresiva. Usted va a buscar a Dios, usted va
no importa cualquier cosa que sea, usted va a poner a Dios siempre en primer lugar. Nunca Dios tiene que llevar el último lugar. Dios tiene que ir adelante de sus hijos, Dios tiene que ir adelante de su casa, Dios tiene que estar adelante de su esposo, Dios tiene que ser el primero en todo. No podemos poner a Dios de último, primero mis hijos y después Dios. No, es Dios y después sus hijos, porque el que da los hijos se llama Dios y el que hace las cosas es Dios. Así es que Dios va a cuidar a sus hijos, pero lo va a cuidar a través de su sometimiento. Por eso dice la Biblia, Pablo dice que la fe de los padres alcanzan los hijos la misericordia. Por la fe de aún dice la Biblia, por la fe del esposo y la esposa, dice Pablo, puedes hacer salva a tu esposa y a tu esposo con tu fe, porque con tus acciones y con tu palabra y con él, Dios lo puede traer a los caminos, pero hay que serle fiel a Dios. Eso es lo que es que nos dice el libro de Hebreos capítulo 2. Para que haya un buen entendimiento, lo vamos a leer desde el 1. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es necesario que esa fe, esa palabra que entró en tu corazón, no en los oídos, sino que la hiciste, que llegó al corazón y hoy permanece en tu corazón. Tú eres seguro que eres salvo, que eres salva, y tu fe va a seguir siendo y creyendo en el Señor, pero tiene que ser diligente. Por eso dice, es necesario que seamos diligentes en las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos o que nos descuidemos. ¿Por qué? Porque dice el versículo Dios, porque la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión, que significa todo pecado, toda desobediencia, toda transgresión y desobediencia, dice, recibe justa retribución. En otras palabras, todos aquellos que dicen yo soy cristiano, yo soy cristiana, pero no hacen la voluntad de Dios, esas transgresiones o esa mentira, ese engaño, va a tener una consecuencia. Una consecuencia es engañando, dice la Biblia, y siendo engañados. Porque la palabra de Dios es clara. Ella no miente, ella es firme, ella es pura, ella es eficaz. Pero cuando nosotros le damos la verdadera atención. ¿Por qué? Dice el versículo 3. Porque ¿cómo escaparemos, dice, nosotros, si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, que eran los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Significa que si usted atiende la palabra, que si usted no descuida la salvación, que si usted busca, anhela la presencia de Dios, que pone al Señor en todo momento en su lugar, en el primer lugar, y que atiende todas las cosas que Dios dice en su palabra, entonces va a estar firme y Dios lo va a llenar del Espíritu Santo, le va a dar sabiduría, le va a dar revelación de la palabra. No va a estar, como dice la Biblia, ocioso y ociosa haciendo cosas que desagradan a Dios y también que degradan o que restan las bendiciones de Dios. Por eso, hoy sí, vamos a volver. Ya le confirmé lo que dice la Biblia respecto a que nosotros, todos los seres humanos, estábamos muertos en delitos y pecados, éramos unos depravados, estábamos en la depravación total, pero Cristo en su misericordia nos dio vida,
Eso dice el versículo 2, capítulo 2, en Efesios, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Fue Jesús, fue el Señor. El sacrificio en la cruz del Calvario fue suficiente para perdonar pecados. Fue suficiente. No hay otro sacrificio. Personas, hermano, que en la Semana Mayor andan flageándose y haciendo eso. Eso no sirve para nada. El sacrificio de Jesús es suficiente. Solamente lo que tú tienes que hacer, como lo hemos hecho ya nosotros, humillarnos ante la presencia de Dios y decirle: Señor, reconozco que tú eres Dios y que solo tú me puedes ayudar. ¿Por qué? Porque Pablo, hasta él mismo se incluye. Pablo también estaba muerto en delitos y pecados, porque Dios se lo reveló a Pablo y se lo envía a los Efesios. Dice el versículo 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuál es el espíritu? En el capítulo 6 dice la Biblia que no tenemos guerra, lucha contra carne ni sangre, sino contra principados. Satanás, hermano, la Biblia le llama el príncipe de este mundo, pero el príncipe de rey de príncipes se llama Jesús. Jesús es el príncipe de príncipes. Jesús es el rey de reyes. Jesús es Señor de señores. Pero déjeme decirle que Satanás se lo dijo a Jesús en el capítulo 4 de San Mateo. No vamos a ir, pero usted en su casa anótelo, el capítulo 4 de San Mateo, y va las tentaciones que le dijo el diablo. El diablo le hizo tres ofertas a Jesús. Si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Jesús le dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque Jesús sabía que la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es poder, la palabra de Dios es autoridad. Luego dice, lo lleva por allá al pináculo del templo y le dice: ¿sabes qué, Jesús? Si verdaderamente es el Hijo de Dios, aviéntate abajo. Y le habla con la Biblia: porque Dios mandará sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra y te guarde. Pero Jesús le dijo: la Biblia también dice, le dijo, no tentarás a tu Dios. Por eso nosotros, usted como cristiano, como ya leímos allá en Hebreos, que dice: no descuidemos esa gran salvación, tampoco tentemos a Dios. Tampoco tentemos a Dios, porque también es algo que la Biblia dice: no tentaremos. No. Y luego le dice la tercera vez: si tú, ahí se da que Él es el príncipe de este mundo. Le dice: mira, le enseña todos los reinos de la tierra, todos los reinos y su gloria. Y le dijo: si tú postrado te pones de rodilla y me adoras, le dio, todo te lo doy, porque a mí me lo dieron, yo soy el dueño de él. Pero bendito Dios, que aquellos que hemos dado la vida a Jesús, ya no le pertenecemos al diablo. Antes hacía lo que quería con nosotros, pero ahora hacemos la voluntad de Dios. Por eso lo que dice el versículo en San Juan capítulo 6, versículo 46, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces mi voluntad? Por eso nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, y todos los que andan en la voluntad de Dios, dice la Biblia, Dios les va a ayudar, Dios nos va a guardar. Por eso Pablo le dice: antes, es cierto, éramos hijos de desobediencia, éramos hijos de ira, dice, entre los cuales también, dice, todos. El versículo 3, Pablo dice: todos nosotros, todos. Dice: todos nosotros anduvimos en otro tiempo. Ahí está, en otro tiempo. Si a usted le dicen: sí, pero es que tú eras esto, que tú eras lo otro, que te acuerdas que tú eras la que llevabas los responsos allá, que tú decías esto,
en el tiempo pasado, pero ahora usted alaba a Jesús. Usted ahora pone a Jesús adelante. Jesús es su guía, Jesús es su Salvador. Ahora usted pone a Jesús, porque así dice Pablo. En otro tiempo hacíamos la voluntad, dice, así dice, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ahí viene la clave. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que os amó, porque dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a Jesucristo su Hijo, para que Él muriera en la cruz del Calvario, y todo aquel que creyere y haga su voluntad tenga vida eterna. Jesucristo es el centro de la salvación, y Jesucristo debe de ser el centro de su corazón y de mi corazón, y debemos de vivir en búsqueda de Él. Por eso dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque teníamos religión, porque éramos los más bellos, porque nosotros hacíamos cosas, buenas obras. No, sino dice la Biblia, por su gran amor y su misericordia y la gracia de Dios, que sobreabunda en amor. Por esa gracia Él nos dio vida juntamente con Jesucristo, y luego dice, por gracia sois salvos. ¿Quién de nosotros, quién de ustedes pagó por la salvación? Nadie, sino que Dios en su amor y su misericordia nos produjo fe, creímos en Jesús, confesamos a Jesús. Hoy tenemos la bendición de decir soy salvo por los méritos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No hicimos nada para poder obtenerla, sino que solo lo único que hicimos, la palabra entró al oído, produjo fe, abrimos el corazón y Jesús entró ahí, y dice la Biblia que Él vive con nosotros, duerme con nosotros, come con nosotros, hace fiesta con nosotros. Por eso dice la Biblia, hermano, que cuando nosotros creemos en Dios y Cristo, Jesús dice que corren ríos de agua viva, porque el Espíritu Santo se mueve en nuestros corazones, el Espíritu Santo se mueve en nuestra vida, y esa muerte que estábamos muertos en delitos y pecados, Cristo nos dio la vida, y por eso dice la Biblia que somos ambos. Y oiga, y no solamente eso, y juntamente con Él nos resucitó. No resucitó, porque en realidad no resucitó, estábamos muertos, pero no resucitó espiritualmente. Recordemos, hermano, que usted sabe, un muerto no puede decir ni bien ni mal. Un muerto no puede ni darle gloria a Dios ni nada. Por eso los muertos que espiritualmente no pueden dar un gloria a Dios. Y si dicen gloria a Dios, lo dicen de la boca para afuera, porque todavía no está Cristo aquí en su corazón. Porque recuerde, la Biblia dice, los hijos son hijos, y los demás, dice la Biblia, no son hijos de Dios. Son creación de Dios, por supuesto, Dios los guarda, Dios los cuida, porque son su creación, pero Dios quiere que su creación reconozca a su Hijo para que puedan ser salvos. Por eso dice el versículo 6, juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sí? Así es que dice la Biblia
que somos real sacerdocio, pueblo santo, pueblo el elegido por Dios. Nos resucitó de una vida espiritual muerta. Estábamos muertos, pero nos resucitó. Ahora tenemos vida. Y no solamente la vida, sino viene la vida eterna, que es la que esperamos cuando nos vayamos de esta tierra. Él nos resucitará. La Biblia ya declara que los hijos de Dios ya estamos resucitados. Porque sea que el Señor venga por nosotros, nos transforma en un abrir y cerrar de ojos y seremos arrebatados. Y si morimos, solo cerramos los ojos y estamos en la presencia de Dios. Así es que el lugar, ya estamos en el reino de Dios. Solo que mientras estamos en esta tierra tenemos que trabajar, predicar la palabra a aquellos que no conocen todavía o que no han entregado su vida al Señor. Así que vamos a orar, vamos a agradecer a Dios por este momento especial que nos ha dado, de que Dios nos ha, aquellos que hemos recibido al Señor y que hemos sido resucitados. Oremos a Dios por aquellos que todavía no le han entregado su vida al Señor, porque es necesario. Si le habían dicho que usted con un bautismo cuando estaba niño, cuando lo bautizaron, usted ya sus pecados se le perdonaron, lo engañaron, porque el único que perdona pecado se llama Jesús. Para ir al reino de los cielos, le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así es que yo voy a hacer una oración hoy. Y si tú, los que están allá en sus hogares, quieren aceptar a Jesucristo, quieren darle la vida al Señor, quieren que Dios le perdone sus pecados, quieren nacer de nuevo, porque ese es el plan de Dios, que todos los seres humanos reconozcan a Jesús y que confiesen con su boca que son pecadores. Así lo dice Romanos capítulo 10. Con tu corazón crees que Dios vive, pero confiésalo con tu boca, para entonces vas a tener la vida eterna que Jesucristo te está ofreciendo en este momento. Así es de que allá en tu hogar, en tu casa, si tú quieres aceptar a Jesús, repite con todo tu corazón esta oración: Señor Jesús, perdona mis pecados. Reconozco que soy pecador o pecadora, pero te recibo hoy como mi único y salvador personal. Y luego dígale gracias, Jesús, por perdonar mis pecados. Eso es todo lo que tiene que decirle. Reconozco que soy pecador, pecadora. Señor Jesús, te recibo como mi salvador personal. Y gracias, Señor, por perdonarme mis pecados. Eso es lo más sencillo, pero es lo más hermoso, es lo más bello, es la mejor oportunidad que le has dado a tu vida. Aquellos que repitieron la oración, es lo mejor que han podido hacer en su vida, es el regalo más grande que has podido recibir en esta tarde, es la salvación que Jesucristo te da gratuitamente. Por eso yo voy a orar y voy a decir: amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor, te doy gracias, Señor, por esas vidas que repitieron la oración. Perdona, Señor, sus pecados, perdónalos, Señor, límpialos con tu sangre preciosa, Señor. Señor, dentro en sus corazones, perdona, Padre, todos los pecados, Señor. Ayúdales, Señor, a seguir adelante. Señor, que esa promesa, esa palabra, esa salvación que ahora han recibido, Señor, que peleen la batalla. Ayúdales, lo que se encomienda en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado. Y aquellos que se reconcilian, Señor, que dicen: Señor, me reconcilio contigo, perdona mis pecados, también, Señor, perdónales. Ayúdalos, Señor, a seguir adelante. Gracias, Señor Jesús. Así, Señor, tu iglesia, tu pueblo,
Guárdalo, cuídalo, Señor. Guarda tu iglesia, Padre, en esta pandemia, Señor. Todos los que tuvieron, Señor, conectados, Dios amado, a través de las redes sociales, Señor, ayúdales, perdónales, Señor amado. Si han fallado, si han pecado, Dios, perdónales, Padre, porque tú eres el único que perdona pecado. Levántalo, llévalos hacia adelante, Señor. No permita, Señor amado, que hoy en este tiempo, una vez más que se cierran los locales, Señor, puedan enfriarse, Señor, que su fe decaiga, Señor. Ayuda, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendícelos, Señor. Si hay enfermos, Padre, sánalos por el poder de Cristo. A ti sea la gloria, Señor. Gracias, Señor Jesús. A ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así, Señor, también bendice la ofrenda que mis hermanos, Señor, están recogiendo, Señor, van a recoger en sus hogares, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, los diezmos, Padre. Bendice a tu pueblo, Padre, en el nombre poderoso de Cristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Solo quiero dar unos anuncios, hermanos amados. Seguiremos transmitiendo porque ya pues no se nos permite congregarnos, como dije al principio, ¿verdad? Pero muy pronto vamos a estar orando para que Dios nos vuelva al local y también usted pueda tener el privilegio de congregarse. Así es de que sigamos adelante. Vamos a seguir transmitiendo, primero Dios, con la ayuda del Señor, los martes, viernes y domingo. Este domingo, si el Señor lo permite, estaremos transmitiendo a las 2 de la tarde. Así es que si Dios lo permite, aquí estaremos siempre. Por el momento estaremos predicando de aquí del lugar, del local, pero luego pues vamos a encontrar un lugar donde hacerlo después, porque aquí tenemos el equipo de transmisión. Así es de que como el local no es de nosotros, tenemos pues que cerrar la puerta de la iglesia, pero Dios está siempre con nosotros. Así que adelante, hermano, no se me desanime, siga adelante, que Dios está con usted. Amén y amén. Gloria a Dios.